Vamos a continuar entonces con sistema nervioso. Para los chicos que estuvieron presencial, llegaron a ver hasta las áreas de la corteza. Acuérdense que nosotros estuvimos viendo que la corteza cerebral es esa capa de sustancia gris que se encuentra en forma externa en el cerebro, y esa corteza está sectorizada por regiones donde se cumplen distintas funciones. Entonces, por ejemplo, hablábamos de una corteza motora, de una corteza somatosensorial, de una corteza auditiva y de una corteza visual. Pero también estuvimos hablando de que había áreas que se llaman áreas de asociación. Por ejemplo, este área que tenemos acá se llama área de asociación prefrontal, área de asociación parietotemporal occipital, área de asociación límbica. Ahora vamos a seguir un poquito avanzando en qué son estas áreas de asociación. Recuerden que cada hemisferio cerebral tiene las 4 áreas de la corteza. Entonces, en cada hemisferio cerebral encuentro 4 lóbulos, y en cada uno de esos lóbulos encuentro un área de la corteza que cumple una función distinta. Estuvimos viendo que en nosotros la corteza más desarrollada es la neocorteza. Esto está relacionado con que podemos cumplir funciones cerebrales superiores, que de hecho las vamos a ver. Por ejemplo, una función cerebral superior que nosotros tenemos es el tema del lenguaje. Entonces, por eso el desarrollo de esa neocorteza. De hecho, dijimos que la neocorteza ha desplazado a la paleocorteza y a la arquicorteza, justamente porque por eso el gran tamaño de nuestros hemisferios cerebrales se debe al gran desarrollo y crecimiento que tiene esa neocorteza. También estuvimos viendo las funciones que cumplía cada una de esas partes de la corteza. Por ejemplo, la corteza frontal es la que se encarga de lo que le llamamos la corteza motora, que es esta región que tienen acá de violetita, es la que se encarga de todo lo que es la coordinación de los músculos esqueléticos, integra el funcionamiento de los músculos, y en cada área de esa corteza motora se controla una parte distinta del cuerpo. Después dijimos que tenemos esta parte verdecita de acá, que es lo que se llama la corteza sensitiva o sensorial, que es la que se encarga de recibir información proveniente del tacto, el gusto, la temperatura, el dolor, y cada área de esa corteza sensorial o sensitiva está relacionada con una parte del cuerpo distinta. Después teníamos la corteza auditiva, obviamente recibe información del oído, y la parte visual, que está en la región occipital, que recibe información de la retina. Entonces, cada área de la corteza cumple una función distinta, o se encarga de procesar información distinta. Estuvimos viendo algunos estudios que se pueden realizar para analizar o el funcionamiento de la corteza cerebral, o la actividad eléctrica que existe en la corteza. Esto es un poquito lo último que alcanzamos a ver, los chicos que estuvieron presencial, es lo último que alcanzaron a ver. Vamos a seguir avanzando a partir de acá. Como les he estado diciendo, tanto la corteza motora como la corteza somatosensorial, recuerden que acá está la motora y acá está la somatosensorial, tienen la capacidad de que reciben información o envían información a cada parte del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo estimulo distintas zonas de la corteza motora, voy a provocar la contracción de distintas partes del cuerpo. Y a su vez, si yo, por ejemplo, estimulo distintas partes de mi cuerpo, esos estímulos van a ser recibidos por distintas áreas o distintas zonas de la corteza sensorial. Esto que tienen acá es el hemisferio cerebral izquierdo, y puntualmente nos están marcando la corteza sensorial y la corteza motora. Si ustedes se fijan, nos están mostrando cada área de la corteza a qué estructura corresponde. Entonces, por ejemplo, nos muestran que tenemos que el área, por ejemplo, correspondiente a las manos y a los dedos, a la cara
y al aparato de fonación son las que más espacio en nuestra corteza motora y en nuestra corteza sensorial ocupan. Y eso está relacionado, chicos, con la capacidad que tenemos los seres humanos para hablar, la expresión facial y la habilidad que tenemos para usar herramientas. Entonces, si ustedes se fijan en esta imagen, también lo pueden ver en su cuadernillo, miren acá, por ejemplo, en la corteza sensorial, todo el área dedicada, hombro, brazo, codo, muñeca, mano, a todos los dedos. Después tenemos la parte de ojo, nariz, cara, los labios, los dientes, las mandíbulas, la faringe, la lengua. Entonces, fíjense cómo todas estas regiones están ubicadas o dedicadas principalmente a recibir información sensorial de todo lo que es las manos, la cara y el aparato de fonación. Casi, les diría, la mayor parte de la corteza. En cambio, la corteza motora, si ustedes se fijan, pasa lo mismo. La corteza motora envía información a los músculos de, miren, hombro, codo, muñeca, los dedos, la ceja, los párpados, la cara, los labios, la lengua. Miren toda la región de la corteza motora dedicada a, como les dije, sobre todo la cara, las manos y el aparato de fonación. Esto está relacionado, como les digo, con la habilidad que tiene el ser humano. Pero dentro de cada una de estas áreas, de la corteza motora y de la corteza sensitiva, voy a tener a su vez dos tipos de áreas, las áreas primarias y las áreas secundarias. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener dentro de la corteza motora área primaria y secundaria, y dentro de la corteza sensitiva o sensorial, área primaria y área secundaria. ¿Qué significa que un área sea primaria y que un área sea secundaria? Las áreas primarias directamente envían información al músculo directa o reciben información de receptores sensitivos en forma directa. Entonces, por ejemplo, las áreas primarias de la corteza motora van a directamente enviar la información al músculo esquelético. Las áreas primarias de la corteza sensitiva van a enviar, o van a recibir, perdón, directamente información de receptores específicos. ¿Cuál es la diferencia con las áreas secundarias? Tengo áreas secundarias de la corteza motora, áreas secundarias de la corteza sensitiva. Que las áreas secundarias complementan a las primarias. ¿Qué quiere decir esto? Las áreas secundarias reciben información de las áreas primarias. Entonces, por ejemplo, las áreas secundarias de la corteza motora van a funcionar junto con la corteza motora primaria y junto con los núcleos de la base, y me van a poder permitir el movimiento o la actividad motora específica. Por otro lado, las áreas sensitivas secundarias lo que hacen es también recibir señales de las áreas primarias, obviamente de la corteza sensitiva, pero esta está relacionado con procesar información para permitir patrones específicos. Por ejemplo, estas áreas son las que nos permiten detectar color, textura, forma de un objeto. Entonces, estas áreas sensitivas secundarias nos van a permitir detectar en un objeto su textura, su forma, su color. Entonces, cada una de estas dos cortezas, tanto la motora como la somatosensorial, tienen áreas primarias y áreas secundarias. ¿Se entiende? O más o menos. Sí, profe. Bueno, bien. Vamos entonces a ver lo que se llaman la corteza de asociación. Les cuento un poquito. La corteza de asociación son regiones de la corteza, que de hecho yo se las mostré, también se las llama áreas de procesamiento intrínseco, y son áreas de la corteza que tienen la capacidad de integrar información motora e información sensorial. Integran los dos tipos de información.
Estas áreas de la corteza, miren, yo se las mostré recién. Acá, por ejemplo, tenemos las áreas de asociación prefrontal, áreas de asociación parietotemporal occipital, áreas de asociación límbica. Bueno, esas áreas de asociación son áreas que procesan información, como les dije, sensorial y motora en forma conjunta, es decir, a la vez integran información motora y información sensorial. Ahora, estas áreas, chicos, estas regiones, son casi exclusivas del cerebro humano. ¿Por qué son casi exclusivas del cerebro humano? De hecho, no solamente que son casi exclusivas, sino que en nuestra corteza estas áreas de asociación predominan. ¿Y por qué? Porque se encargan principalmente de lo que es las funciones cerebrales superiores. Ya vamos a ver lo que son las funciones cerebrales superiores, pero están relacionados con la integración de la información de los sentidos con las emociones, la retención en la memoria, el pensamiento, el aprendizaje, la planificación de futuro, las intenciones en el comportamiento. Entonces, a eso es a lo que se denomina funciones cerebrales superiores. Y de esas funciones cerebrales superiores se encargan estas áreas de asociación que tenemos en la corteza, que acá se las han marcado, fíjense, con distintos colores, como para que se ubiquen a dónde se encuentran estas áreas de asociación. Entonces, son casi exclusivas del cerebro humano por el tipo de función que cumplen, porque claramente son funciones que otros individuos, otros animales, no pueden hacer. Entonces, por eso es que en nosotras estas áreas de asociación están tan desarrolladas. Bien, hemos visto hasta acá todo lo que es la corteza cerebral, pero la realidad es que vamos a concentrarnos un poquito en los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales presentan una imagen especular, pero a su vez son asimétricos. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes verán en la imagen, que ahí tienen en el Power, que por ejemplo, recuerden esto, por ejemplo, la mano derecha, la coordinación del movimiento de la mano derecha es procesada esa información por el hemisferio izquierdo. El movimiento de la mano izquierda es procesada por el hemisferio derecho. Ahora, no todas las funciones cerebrales se realizan en los dos hemisferios. ¿Qué quiere decir esto? No es que todo lo que hace el hemisferio derecho lo hace el hemisferio izquierdo del otro lado, sino que hay funciones que son específicas de un hemisferio en particular que el otro hemisferio no lo cumple, o que el otro hemisferio no lo hace. Por ejemplo, el lenguaje es específico del hemisferio izquierdo. Principalmente, el lenguaje es controlado por el hemisferio izquierdo. Entonces, quiere decir que no todas las funciones que el hemisferio derecho cumple, el hemisferio izquierdo también. Entonces, a esas funciones que son exclusivas de un hemisferio, se le llama lateralización. Por ejemplo, esto que les estaba hablando del lenguaje, esto de que el hemisferio izquierdo puede, por ejemplo, encargarse del desarrollo del lenguaje o del control del lenguaje, mientras que el hemisferio derecho no. Ahora, más allá de que hay funciones que cumple un hemisferio y el otro no, o que, o como hemos dicho recién, hay funciones que sí cumplen los dos, por ejemplo, no sé, el hemisferio izquierdo me mueve la mano derecha y el hemisferio derecho me mueve la mano izquierda, o la pierna. Más allá de eso, existe una manera de procesar la información distinta de cada hemisferio. Pero entre los estudios que se hicieron sobre los hemisferios cerebrales, se descubrió que, por ejemplo, cada hemisferio cerebral tiene sus propias sensaciones, sus propias percepciones, sus propios pensamientos, sus propios recuerdos, y que esas
sensaciones, pensamientos, recuerdos, se complementan o se integran a través de esa estructura que tenemos en el medio, que es el cuerpo calloso. Es decir, esa es la manera de comunicación entre los dos hemisferios cerebrales, a través del cuerpo calloso. Pero como les decía, la manera de procesar de cada hemisferio es distinta. Y nos vamos a concentrar un poquito en eso. Como les dije, más allá de que uno puede llegar a cumplir funciones o determinadas funciones y el otro no, o que hay funciones que sí cumplen los dos hemisferios, hay diferencias entre los hemisferios. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo se especializa en lo que es el procesamiento y el pensamiento lógico y analítico. ¿Qué quiere decir esto? El hemisferio izquierdo, cuando analiza las cosas, las analiza por partes. Entonces, me permite, por ejemplo, el desarrollo de los cálculos, de la matemática, también del lenguaje. Es decir, analiza un componente por vez. Entonces, esa forma de operación se llama lineal. Cuando ustedes hacen un cálculo matemático, ustedes van analizando número por número, término por término. Esa forma de analizar o de procesar es típica del hemisferio izquierdo. Por eso el hemisferio izquierdo se encarga no solo de las matemáticas, sino también, por ejemplo, del lenguaje. Ahora, ¿qué pasa con el hemisferio derecho? El hemisferio derecho es todo lo contrario. El hemisferio derecho tiene un tipo de pensamiento que se llama sintético y se encarga de lo que es el procesamiento de relaciones visoespaciales y espaciotemporales. ¿Qué quiere decir? Me permite las relaciones de, por ejemplo, espacio-tiempo. Entonces, ¿qué características tiene el hemisferio derecho? Que el hemisferio derecho analiza el todo, no analiza por partes. Por ejemplo, este hemisferio es el que me permite reconocer el rostro de una persona, la imagen corporal de una persona, un tema musical, actividades artísticas, es decir, este es el hemisferio que se encarga de todo lo que es el reconocimiento del arte. ¿Y por qué? Porque no analiza componente por componente, analiza el todo junto. Y eso se llama procesamiento holístico. Les doy un ejemplo. Si yo a ustedes les hago escuchar una sola nota musical, sola, ustedes no me podrían reconocer de qué tema se trata. No me podrían decir es tal canción o tal otra. Yo les tendría que hacer escuchar un fragmento de esa canción, donde hay un montón de notas musicales, y ustedes me dirían, ah, es tal tema. Lo mismo, si yo, por ejemplo, les muestro de una persona la nariz o la frente, ustedes no me podrían decir, ah, es tal persona. Ustedes tendrían que ver el rostro completo, la frente, la nariz, los pómulos, los ojos, y me dirían, ah, es esta persona. Quiere decir que lo que están haciendo ahí es analizar el todo, no parte por parte. Entonces, ese tipo de procesamiento lo hace el hemisferio derecho. Por eso decíamos que más allá de que hay funciones que el hemisferio izquierdo puede cumplir y el derecho no, o viceversa, también la manera de procesar de cada hemisferio es distinta. Procesa la información de manera distinta. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que no hayan visto? No, sí se entiende. Bien. ¿Alguien sabe ahí en la imagen? Fíjense que en la imagen les muestro, por ejemplo, bueno, no sé, miren, acá está el centro del lenguaje, habla, escritura, y todo eso está en el hemisferio izquierdo. Cálculo, ¿m? Está todo en el hemisferio izquierdo. Ahora, por ejemplo, tengo la mitad del campo visual izquierdo la procesa el hemisferio derecho. La mitad del campo visual derecho la procesa el hemisferio izquierdo. Y así. Entonces, cuando uno ve una imagen, uno ve la imagen completa. ¿Por qué ve la imagen completa? Porque gracias al cuerpo calloso que tengo acá, la imagen que ve el hemisferio derecho y la que ve el hemisferio izquierdo se unen en una y uno ve la imagen completa. Por eso hablamos de esto de que yo les decía recién,
de que están integrados y se complementan gracias a este cuerpo calloso que tenemos en el medio. Ahora, ¿alguien sabe lo que es la esterognosis que figura acá? No. Bueno, la esterognosis es cuando uno puede reconocer un objeto solamente con el tacto, sin la ayuda de la audición, sin ayuda de la visión, solamente con el tacto. Esa es la esterognosis. Fíjense que eso aparece en ambos hemisferios, no aparece en uno solo. Entonces, un poco lo que estuvimos diciendo recién. Cuando yo hablo de lateralización, hablo de funciones que cumple un hemisferio y que el otro hemisferio no. Pero hay otras funciones que pueden cumplir ambos hemisferios a la vez. Por ejemplo, no sé, como estamos viendo el tema del olfato o el tema de la visión, un hemisferio me procesa la información que viene de un ojo y el otro hemisferio me procesa la información que viene del otro ojo. Lo mismo pasa con los oídos. ¿Sí? Entonces, uno ve un todo gracias a que los dos hemisferios están conectados. Bien, seguimos entonces. Hemos hablado hasta acá entonces del cerebro. Vamos a empezar a hablar de lo que es el procesamiento subcortical. Claramente subcortical indica debajo de la corteza. ¿Mm? Bueno, cuando nosotros hacemos referencia al procesamiento subcortical, hacemos referencia a lo siguiente, a un circuito de neuronas, a una red de neuronas que cumplen una función en particular. De hecho, hay regiones del encéfalo que tengo una red de neuronas que cumplen una función en particular y modifican la actividad de otras neuronas que se encuentran en otra región del encéfalo. Eso puede pasar. Es decir, que una red de neuronas de una región del encéfalo me modifique la función de otra red de neuronas que se encuentra en otra región del encéfalo. Ahora, dentro del procesamiento subcortical, nosotros vamos a ver lo que se llama la formación reticular y lo que se llama el sistema límbico. Vamos a ver ambas cosas. Entonces, ¿qué es esto de la formación reticular y el sistema límbico? Miren, la formación reticular está relacionada con una red de interneuronas que recorren el tronco o tallo cerebral, que lo estuvimos viendo ayer, cómo era su estructura, que recorren el tálamo. Es decir, en criollo, perdón, es una red de interneuronas que tienen la capacidad de recorrer el tronco o tallo cerebral y el tálamo. ¿Y por qué es importante esta formación reticular? Porque me regula los estados de alerta y conciencia. Entonces, ahora vamos a ver que me regulan lo que se llama el ciclo sueño-vigilia. Como yo hablo de la Profe, dime. no, yo le quería contar que fui a la facultad abierta y fuimos a la morgue y Y había un chico que lo estaba armando. ahí, ¿y qué viste? No, lo estaba armando, o sea, estaba como en una mesa toda de, ¿cómo se llama? De metal, todos Ah, con pinzas, todas cosas así, lo estaba armando. bueno, Pero buenísimo. éramos muchas personas. Pero es chiquito, no es muy grande. No, obvio, bueno, pero buenísimo. ¿Cuándo fue Sí. abierta? Ah, en el 2019 fui. Claro, porque después dejó de ser presencial. Ajá, sí. Porque yo salí en el 2019 y fui ahí con una amiga. Está buenísimo, está Sí, buenísimo. sí. En los otros, ya después, a partir de ahí, empezó a ser virtual. Y ya no se pudo ir más presencial. Bien, entonces, esta formación reticular que nosotros estamos hablando es, en criollo, como les dije, una red de interneuronas que se van a encargar de regular el estado de alerta y el estado de conciencia, lo que se conoce como el ciclo sueño-vigilia. Entonces, ¿con qué está relacionado ese ciclo sueño-vigilia? Con el despertar, con la conciencia
y con el poder mantenerme en el estado de vigilia. ¿Y qué es el estado de vigilia? Y ahí vamos a empezar a profundizar. La vigilia es un estado consciente donde podemos procesar y responder a estímulos. La vigilia es lo que nosotros le llamamos estar despiertos. En cambio, el sueño es una etapa de inconsciencia a donde nos podemos despertar cuando recibimos un estímulo. Esta es la diferencia entre el sueño y la vigilia. Antes de empezar a profundizar un poco más en este ciclo sueño-vigilia, les quiero contar un poquito otra función que cumple esta red que estamos hablando de neuronas, esta formación reticular, junto con el tálamo. Lo que hace es filtrar la información que recibimos. Ustedes me van a decir, filtrar la información que recibimos. Claro, porque de nuestros sentidos llega un montón de información. Entonces, lo que hacen estas estructuras es filtrar la información que llega. Es decir, filtrar la información entrante y discriminar lo irrelevante de lo que es realmente importante. Entonces, ¿cómo sería un filtro de esa información? Bueno, por ejemplo, les doy un ejemplo. Una madre puede estar dormida y que el llanto de su bebé lo despierte. Y quizás, si al mismo tiempo que el bebé está llorando, está la tele prendida, eso no la despierta. ¿Por qué? Porque obviamente, para sus sentidos, para la información que recibe, es más importante el llanto del bebé que la tele prendida. Entonces, por ahí esa madre con la tele prendida no se despierta, pero con el llanto de su hijo sí. Otro ejemplo podría ser, nosotros estamos dormidos, podemos escuchar un montón de ruidos, pero de repente escuchamos una llave poniéndose en una cerradura y nos despertamos. ¿Por qué? Porque obviamente es un estímulo que nuestra formación reticular y nuestro tálamo lo consideran como importante respecto a otros estímulos que recibimos. ¿No les pasa que, por ejemplo, alguna vez van a un lugar donde hay mucha gente hablando y de repente empiezan a escuchar una sola conversación? Y no siempre es la que está más cerca. ¿Por qué pasa eso? Porque la realidad es que si ustedes se fijan, cuando uno va a un lugar y hay muchas personas hablando, probablemente la conversación que se queden escuchando es por algo que les interesó. Es decir, por ejemplo, en esa conversación mencionaron su nombre, o mencionaron algo que a ustedes les interesa. Entonces, por eso, de todas las conversaciones que hay, ustedes se quedan escuchando una sola conversación. Porque lo que pasó ahí es que, en realidad, esa información, diríamos que ustedes escucharon, toda esa información que recibieron, la realidad es que no toda es importante para su sistema. Entonces ustedes lo que hacen es, básicamente, con su sistema, con su formación reticular y su tálamo, de todo lo que reciben, hay algo que les resulta más importante. Ese algo puede ser, por ejemplo, porque en esa conversación mencionaron su nombre, o mencionaron algo que para ustedes es de interés. Entonces, por eso, por más que siguen recibiendo información de otras conversaciones, la única que se quedan escuchando es esa. Porque en esa conversación hay algo que para ustedes es importante. Eso es filtrar la información que llega. Y como les dije, el tálamo y la formación reticular se encargan de eso, de filtrar esa información que nos llega de los sentidos, la que es importante de la que es irrelevante. Para una madre, escuchar la televisión probablemente no sea importante, pero si su bebé llora, sí. Entonces, por eso, esta región se encarga de filtrar lo importante de lo no importante. Ahora, volvemos un poquito a hablar el tema del sueño-vigilia.
¿qué es lo que pasa? Como yo les dije, la vigilia es un estado donde la persona puede responder a estímulos, es decir, lo que nosotros llamamos el estado despierto. Tiene manifestaciones comportamentales, psíquicas que están definidas, y básicamente es cuando podemos responder a estímulos que a nosotros nos llegan. Entonces es una respuesta rápida, es una respuesta fisiológica, y es cuando nosotros llamamos que estamos despiertos, a eso le llamamos la vigilia. Ahora, ¿qué pasa con el sueño? El sueño es un estado de inconsciencia del que nosotros nos podemos despertar. ¿Y por qué aclaro esto? Porque el coma es un estado de inconsciencia del que nosotros no nos podemos despertar. Entonces, una persona que entra en coma, por más que yo le aplique cualquier estímulo, no va a responder a ese estímulo. Porque el coma difiere del sueño en que del sueño yo puedo salir con un estímulo, como por ejemplo lo que estábamos hablando, la madre está durmiendo y de repente el bebé llora. De ese estado de inconsciencia sale rapidísimo y se despierta. Ahora, en un estado de coma, por más estímulo que yo reciba, esa persona no va a salir del estado del coma. Esa es la diferencia entre el sueño y el estado de coma. Los dos son estados inconscientes. Lo que pasa es que en uno puedo salir y en el otro no. Pero dentro del sueño, yo puedo distinguir dos tipos de sueños o dos etapas en el sueño. Esas etapas en el sueño es lo que se conoce como el sueño de ondas lentas, sol o no REM, y el sueño rápido, paradójico o REM, o también llamado MOR. MOR viene de movimientos oculares rápidos. Entonces, cuando nosotros nos dormimos, pasamos por estas etapas del sueño, por la etapa sol y por la etapa MOR. Ahora vamos a ver cómo pasamos por esas etapas. Cuando una persona se duerme, hace ciclos de sueño de aproximadamente 90 minutos. En esos ciclos de 90 minutos se van alternando entre la parte sol y la parte MOR. ¿Y cuál es la diferencia entre las etapas del sueño? Que en la parte sol es lo que nosotros le llamamos el sueño de ondas lentas o el sueño profundo, y es donde la persona de verdad está descansando y donde hay una baja actividad cerebral. En cambio, en la etapa MOR, es una etapa del sueño donde yo no tengo movimiento muscular, tengo una atonía muscular, hay movimientos oculares rápidos, por más que yo tengo mis ojos cerrados, los ojos o mis párpados cerrados, mis ojos se están moviendo, pero mi cerebro está activo. Es decir, estoy durmiendo, diríamos, estoy en una etapa del sueño, pero mi cerebro continúa activo, o sea, mi cerebro no está descansando, está todavía siendo capaz de detectar estímulos externos. Y esta etapa se caracteriza por algo que se llama actividad onírica lúcida, que es lo que nosotros conocemos como sueño. Onírico está relacionado con una actividad mental donde se caracteriza porque pueden haber alucinaciones visuales, donde también puede haber un alejamiento de la realidad total o parcial. Por eso a veces soñamos y el sueño parece real, y a veces el sueño es cualquier cosa y es imposible que sea real. Entonces, esta etapa del sueño que le llamamos sueño rápido o MOR, es un tipo de sueño donde estoy en la etapa del sueño, pero mi cerebro aún continúa activo. En cambio, en el sueño de ondas lentas, mi cerebro tiene baja actividad cerebral y es justamente donde yo estoy descansando. Entonces, si nosotros vemos, en este ya les paso la diapo, acá tenemos una especie de esquema de cómo son las etapas de este sueño. ¿Qué quiere decir esto? En condiciones normales siempre se pasa de la vigilia al sueño de ondas lentas y después al sueño de ondas rápidas, nunca al revés. Entonces, lo que yo altero son distintas etapas del sueño de ondas lentas. Quiere decir, miren ahí,
Tengo sol 1, 2, 3, 4, son distintas etapas del sueño de ondas lentas. Entonces, nosotros hacemos ciclos de 90 minutos. En cada uno de esos ciclos pasamos de la vigilia al sueño sol, del sol al mor, después termina ese ciclo, empezamos otro ciclo y otra vez lo mismo. Empezamos con el sol, después pasamos al mor y así sucesivamente. Quiere decir que a lo largo de una noche hacemos varios ciclos de 90 minutos. Generalmente hacemos, depende de cuánto durmamos, pero 4 o 5 ciclos. ¿Y qué tienen de particular esos ciclos? Lo que tienen de particular esos ciclos es que a medida que va avanzando la noche y que voy avanzando en los ciclos, el tiempo que paso en sueño mor es mayor y el tiempo que paso en sueño sol es menor. Quiere decir que a medida que avanzo en los distintos ciclos del sueño, cada vez paso menos tiempo en el sueño profundo y más tiempo en el sueño paradójico o sueño rápido. De hecho, el despertar natural sucede generalmente durante la etapa de sueño mor. Es la que dijimos que le llamamos sueño rápido o sueño paradójico. Miren acá, nos comparan a distintas horas de sueño, cómo es el sueño de un niño, de un joven adulto y de una persona de edad avanzada. Si nosotros comparamos, primero, acá se han comparado la misma cantidad de horas, pero la realidad es que una persona adulta generalmente duerme muchas menos horas que un niño. Un niño duerme 11, 12 horas, un bebé, y un adulto duerme 7, 8. A medida que vamos creciendo, cada vez dormimos menos horas. Más allá de eso, si ustedes se fijan acá en la gráfica, con negrito, aparece representada lo que es la etapa mor del sueño. Entonces miren cómo a medida que vamos creciendo en edad, la persona está más tiempo en etapa sol, que es lo que es el sueño profundo. Entonces, obviamente, si bien cambia, siempre se mantiene esto de que yo de mor, o sea, de la vigilia paso a sol y después paso a mor. Siempre es igual, siempre es en ese sentido, o sea, en condiciones normales nunca se pasa directamente de vigilia a mor, siempre primero paso por la etapa sol y después paso por la etapa mor. Normalmente, lo que se llama sueño profundo es lo que se experimenta durante la primera hora de sueño después de haber pasado varias horas despierto, es decir, sin haber dormido. Entonces, estos ciclos de 90 minutos se van repitiendo, dependiendo de cuánto durmamos, haremos 5 ciclos, 6 ciclos, 4 ciclos, y esos ciclos, a medida que vamos avanzando en la noche, que vamos avanzando podríamos decir, en el estar durmiendo, en esos ciclos cada vez tengo más tiempo en etapa mor y menos tiempo en etapa sol. Es decir, que cada vez mi sueño va siendo menos profundo. Por eso también me despierto cuando tengo una etapa mor, o cuando estoy en etapa mor del sueño. ¿Se entiende hasta acá? Sí, podría volver a repetir las etapas. Puse vigilia, después mor y después sol. ¿Así está bien? Siempre se pasa de la vigilia al sol y del sol al mor. Siempre es en ese sentido. Nunca se pasa directamente de la vigilia al mor. Siempre es vigilia, sol, mor. Profe, una pregunta. Sí. Una persona que, por ejemplo, es sonámbula, ¿tiene una alteración en el ciclo de vigilia-sueño? No te escuché, puede ser que te haya escuchado algo de deambula o que sonámbula, perdón, no te escuché bien la Sí, pregunta, perdón, es Lili. que se me fue el internet. Una No, sí, persona que es volveme sonámbula, a ¿tiene una alteración bien, en el ciclo sueño-vigilia? totalmente, sí, sí, tal cual. El sonambulismo es una alteración que implica que te levantás mientras estás dormido. Eso es el sonambulismo. Es una alteración, obviamente. Es decir, a ver,
Hay muchas causas de sonambulismo, pero básicamente el sonambulismo es, a ver, ¿por qué digo muchas causas? Porque hay causas por estrés, también puede ser, hay causas por consumir sustancias, hay causas por, bueno, hay un montón de causas por las que uno puede ser sonámbulo. Pero la realidad es que el sonambulismo es una alteración normal de lo que vos me decís puntualmente, no de la vigilia, sino del estado de sueño. Generalmente suele ocurrir durante las primeras horas cuando estás en el sueño profundo. Entonces la persona está en un estado de inconsciencia, porque está en un sueño, pero realizan una actividad estando dormidas. Entonces, dentro de las actividades son diversas, se puede poner a caminar, se puede poner a comer, se puede poner a planchar, puede ponerse a hacer cualquier cosa, ¿sí? Y como les digo, ocurre generalmente cuando la persona, en las primeras horas del sueño profundo, ocurre el sonambulismo. Hay muchas alteraciones del sueño, pero el sonambulismo ocurre sobre todo en la niñez, con el estado de adolescencia. Es un trastorno del sueño. Puntualmente se llama parasopnia. Entonces, estando aún inconsciente, no se puede comunicar, pero realiza actividades motoras. Entonces puede salir a caminar, a comer, salir de su casa, ir a orinar, y todo lo hace en un estado de inconsciencia. Si bien tienen los ojos abiertos, no están viendo. Entonces no están en un estado consciente, siguen en un estado inconsciente. Generalmente se produce durante la etapa 3 o 4 del sueño sol, es decir, del sueño de ondas lentas. Ahí se produce el sonambulismo. Bien, vamos con la otra parte que nosotros dijimos que tenemos que analizar, que es el sistema límbico. Voy a volver un poquito para atrás para que se acuerden. En el procesamiento subcortical vimos la formación reticular y el sistema límbico. Vamos entonces ahora a analizar el sistema límbico. El sistema límbico se le solía llamar el cerebro de las emociones, no es porque se usaría, ¿verdad? Es porque es una estructura, en realidad no es una sola, es un conjunto que tienen la capacidad de regular nuestras emociones. Está relacionado con el instinto, está relacionado con procesar información como la conducta sexual, el placer, la motivación, la sed, el hambre, el deseo, y, como les dije yo, es lo que nosotros llamamos el cerebro emocional. Es quien regula nuestras emociones. Si ustedes se ponen a hablar o a buscar información, hay como todavía una controversia de qué estructuras forman parte del sistema límbico y cuáles no. Sí les puedo decir que son una red de neuronas que lo que hacen es ir recorriendo distintas estructuras. Recorren, por ejemplo, el hipotálamo, recorren la corteza cerebral, la amígdala, el hipocampo, el cuerpo mamilar, son conjuntos de neuronas que recorren distintas estructuras y que justamente se encargan de procesar este tipo de información. Es una de las estructuras en el encéfalo más primitivas, como les dije, es el que está relacionado con las emociones, con el instinto, y hay algunas bibliografías que consideran algunas de estas estructuras como parte del sistema límbico, y hay otros que no. Hay otras bibliografías que no las consideran, pero generalmente todas están de acuerdo con el tema del hipocampo, la amígdala, el cuerpo mamilar, el hipotálamo, como estructuras que participan en este sistema límbico. Ojo, chicos, que no hay una estructura sola que se da en el sistema límbico, sino que son neuronas que van recorriendo distintas estructuras del encéfalo y se encargan de regular esto que es el sistema límbico. El sistema límbico tiene la particularidad de que funciona con lo que se llama recompensa-castigo. Cuando se empieza a estudiar el sistema límbico, se empieza a analizar el tema de la recompensa-castigo. ¿Qué quiere decir esto? Al estar relacionado con la naturaleza afectiva, está relacionado con la percepción que nosotros tenemos de algo placentero o de algo desagradable. Entonces, por eso se llama recompensa o castigo, porque hay cosas
que nosotros detectamos como algo que nos da recompensa, que nos da satisfacción, que nos da placer, y hay otras cosas que detectamos como algo desagradable, que nos da miedo, que nos da dolor, que nos da terror. Entonces, la mayoría de las adicciones al tabaco, al alcohol, a las drogas, está relacionado con este sistema recompensa-castigo. ¿Qué quiere decir? A mí la sustancia que consumo me genera placer, me da satisfacción, entonces la sigo consumiendo porque más satisfacción me da. Entonces, cuando las sustancias afectan el sistema límbico, como es la mayoría de las que he nombrado, como la persona lo siente como algo placentero, lo vive como algo que le da satisfacción, no lo deja de consumir. Porque justamente nuestro sistema límbico, que es lo más instintivo que tenemos, no regula, o sea, como es quien nos regula las emociones, no lo podemos controlar. Entonces, por ejemplo, la persona, vos le decís, che, dale, deja de fumar, hace mal, qué sé yo, pero para la persona, el fumar le genera esa sensación de placer, de satisfacción, de algo bueno. Entonces la persona, si no tiene esa satisfacción, ese placer, empieza a manifestar, por ejemplo, qué sé yo, una sensación de tristeza, de angustia, de desesperación, porque necesita esa sustancia que le da placer o satisfacción. Entonces, por eso es tan difícil tratar las adicciones, porque a la persona, la sustancia a la que es adicta, le genera placer y satisfacción. Entonces, obviamente, lo va a querer seguir consumiendo. Entonces, en eso se basa la adicción, por eso es tan difícil, porque justamente es emocional. Entonces, como es emocional, si a mí algo me da satisfacción, no lo voy a dejar de consumir. ¿Se entiende, chicos? Sí. Bien, perfecto. Entonces, recuerden que no es que hay una estructura que se considere como sistema límbico, sino que son neuronas que van recorriendo distintas estructuras del encéfalo, como les dije, hipotálamo, corteza, amígdala, cuerpo mamilar. Hay muchas de estas estructuras que enseguida las vamos a volver a nombrar cuando veamos el proceso de la memoria. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, la amígdala, les cuento un detallito, es la estructura del miedo. Se dice que cuando uno tiene miedo, la región que se activa es la amígdala. Bien, seguimos entonces. Esperen que ahora les dejo de compartir y pasamos a otro. Aguántenme un minuto. Vamos a empezar con lo que llamamos las funciones cerebrales superiores. Es un poco lo que hemos estado viniendo hablando, es decir, les he dicho, bueno chicos, tengo la neocorteza más desarrollada porque se encarga de funciones cerebrales superiores, o chicos, por ejemplo, los hemisferios son más grandes porque hacemos funciones cerebrales superiores, o tenemos áreas de corteza de asociación más desarrolladas. Bueno, vamos a ver algunas funciones cerebrales superiores. Entre las funciones cerebrales superiores que vamos a ver o vamos a empezar con lo que es el aprendizaje y la memoria. Esa es una de las funciones cerebrales superiores que nosotros vamos a ver. ¿Qué es lo que ocurre? El aprendizaje es un cambio en el comportamiento basado sobre la experiencia. Esa es la definición de aprendizaje. Obviamente no existe un solo tipo de aprendizaje, ustedes no lo ven, pero hay distintos tipos de aprendizaje, pero básicamente cuando alguien está aprendiendo algo, en general lo que sea, es cuando cambia un comportamiento basado en algo que vivió, en una experiencia. ¿Qué significa la memoria? ¿O qué significa memorizar? Es la habilidad que tenemos nosotros de almacenar información de acuerdo a experiencias propias o ajenas, pasadas, pero también es la habilidad que tenemos para recuperar esa información que almacenamos. Es un poco lo que yo les venía diciendo. No es solamente memorizar algo, es poder recuperarlo y volver a usar. Yo la otra vez les decía, chicos, ustedes aprenden a andar en bicicleta de niños y cuando con 30 años se suben a una bicicleta, todavía se acuerdan cómo se anda en bicicleta. Eso lo almacenaron en la memoria y cuando lo necesitan lo vuelven a usar. Entonces, memorizar es almacenar, pero también poder recuperar eso que almacené. Entonces, lo que primero que vamos a empezar a ver
son algunos tipos de memoria. No existe un solo tipo de memoria, existen distintos tipos de memoria. Lo primero es una clasificación de memorias en corto plazo y largo plazo. Algo de una memoria a corto plazo es el acto que ocurre inmediatamente luego de que ustedes adquieren la información. Les doy un ejemplo. Yo les digo, che, marcate este teléfono, y les doy un número de teléfono. En el momento en que ustedes reciben la información, y esa información dura almacenada unos segundos o unos minutos, eso es una memoria a corto plazo. Después eso se olvida. Yo les dije, marcate este teléfono, ustedes lo marcaron, y chao, se olvidó. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la memoria a largo plazo? Y esto es muy interesante, chicos, para ustedes, que lo que tienen que lograr son memorias a largo plazo, porque ustedes están estudiando desde marzo y van a rendir en diciembre. O sea que tienen que tratar de lograr que la cabeza almacene la memoria a largo plazo para después poder recuperar esa información y volver a usarla. ¿Qué es la memoria a largo plazo? La memoria a largo plazo tiene que pasar por una etapa, es decir, lo que yo almaceno a corto plazo, para poder transformarla a largo plazo, tiene que haber un proceso que se llama consolidación. Este proceso de consolidación consiste en repetir, repetir, repetir y repetir. Cuanto más uno repita algo, más sólido queda guardado, diríamos. Mejor se asienta la memoria a largo plazo. Entonces la memoria a largo plazo queda estable en el tiempo, no se olvida. Ahora, ¿cómo hago para yo mantenerla a largo plazo? Para yo mantenerla a largo plazo, tengo que transformar una memoria de corto plazo en una memoria de largo plazo. Y para eso tengo que hacer lo que se llama el proceso de consolidación. Si ustedes hoy estudian para un examen que tienen mañana, queda todo almacenado en la memoria de corto plazo y pasado mañana se olvidaron. Entonces lo que ustedes tienen que lograr es poder transformar la memoria de corto plazo en memoria de largo plazo. Para eso necesitan hacer el proceso de consolidación. También a las memorias las podemos clasificar de acuerdo a, por ejemplo, si estoy narrando un hecho o si lo que estoy haciendo es haciendo una actividad motora. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo cuento un hecho pasado, cuando yo puedo narrar algo, es una memoria declarativa. Yo vengo y les cuento, yo cuando era niño iba a tal colegio, hacía tal cosa. Eso es una memoria declarativa. Es un recuerdo que se puede narrar, que se puede contar. Distinto es la memoria de procedimiento, que es lo que estábamos hablando recién. Es decir, yo, cuando me subo a una bicicleta, no digo, bueno, me siento en el asiento, agarro los pedales, agarro el manubrio. No, van y lo hacen. Eso es una memoria motora. Eso es una memoria de procedimiento. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando uno maneja. Cuando uno aprende a manejar, uno lo aprende una vez, eso queda almacenado en la memoria a largo plazo, y cada vez que ustedes manejan y se suben a un auto, vuelve esa memoria, pero es una memoria motora. Ustedes van pisando el freno, el acelerador, poniendo los cambios, y eso es una memoria motora. Ustedes lo traen, pero no lo van narrando. Entonces, otra manera de clasificar la memoria, como les digo, es en declarativa y de procedimiento. Y la última manera de clasificar la memoria es en retrógrada y anterógrada. ¿Qué quiere decir retrógrada y anterógrada? La memoria retrógrada es cuando los recuerdos corresponden a hechos ocurridos en el pasado. ¿Qué quiere decir esto? Yo vengo y les cuento que de chica iba a tal colegio, hacía tal cosa, un día estaba en gimnasia y me pasó tal cosa. Son hechos pasados y los recuerdos están referidos a un hecho pasado. Eso se llama memoria retrógrada. También existe lo que se llama la memoria anterógrada, que es la capacidad para establecer nuevas memorias a partir de un momento dado. Por ejemplo, hay personas que tienen dañadas una parte de su encéfalo que se llama hipocampo, donde la persona no puede establecer
nuevas memorias. Es decir, tiene un problema en la memoria anterógrada. Entonces, ¿qué le pasa a esa persona? Se acuerda de su infancia, de sus qué sé yo, de sus padres, de sus abuelos, de su casa, de sus hijos, pero entra un médico y le habla y no se acuerda que el médico entró, porque no pueden establecer nuevas memorias. Entonces, la memoria anterógrada es la capacidad para establecer nuevas memorias. Profe, pero eso sería más de una persona anciana. Puede pasar, en realidad el daño en el hipocampo se puede producir a cualquier edad, pero sí, puede pasar, sí, tal cual, ¿sí? Hay muchas amnesias que se dan o pérdidas de memoria, pueden ocurrir por distintos factores, por una degeneración neuronal, puede pasar por un golpe, ya los vamos a ver la semana que viene. Pero ¿qué estructuras intervienen en la memoria? Bueno, la realidad es que acá les hemos marcado algunas, por ejemplo, el cuerpo mamilar, el hipocampo, el tálamo, la amígdala, que ya las hemos nombrado, la corteza prefrontal, el prosencéfalo basal, son todas estructuras que intervienen en el proceso de la memoria. Entonces se cree que el proceso de la memoria sigue como la siguiente secuencia. Se pasa de áreas sensoriales de la corteza al hipotálamo y la amígdala, de ahí se lleva la información al tálamo y al cuerpo mamilar, y a su vez esa información se conduce al prosencéfalo basal y a la corteza prefrontal. Ese sería como el recorrido que hace la información. Pero también se cree que hay circuitos paralelos que transmiten la información en dirección opuesta. Entonces, hay como un circuito de retroalimentación y eso es lo que hace que se pueda restablecer la memoria. Entonces, van a ver que cuando algunas de estas estructuras se ven alteradas, vamos a ver cuál es la diferencia entre un golpe o un daño porque soy alcohólico crónico, o un daño porque tengo, no sé, una ausencia o en algún momento quedo sin oxígeno. Bueno, van a ver que dependiendo del daño en la estructura, es el tipo de amnesia o de pérdida de memoria que puede haber. Hay algunas pérdidas de memorias que son irrecuperables y hay algunas pérdidas de memorias que son temporales y después la persona vuelve a la normalidad. También depende del tipo de daño y de qué estructura se haya dañado. ¿Alguna duda? Por mí no. Bien. Bueno, chicos, entonces, vamos a dejar hasta acá por hoy. La semana que viene vamos a terminar sistema nervioso, así que les pido que lean la unidad. Es una unidad bastante importante y complicada, así que muchas veces cuando van leyendo surgen dudas, así que les pido por favor que la lean a la unidad, que avancen en la unidad, porque la semana que viene la terminamos. Así que cualquier duda, podemos la semana que viene saldar esas dudas y ver qué no se ha entendido. ¿Sí? Que tengan un hermoso fin de semana largo. Hasta la semana Gracias. que viene. Igualmente, profe. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Nos vemos.